Era el Día del Padre, y mi hijo entró a mi casa con su esposa. Me miró de la misma forma en que se mira un mueble viejo que ya no tiene sitio, y me dijo: «Hoy firmé todo a mi nombre, la casa, el negocio y las cuentas. Ya eres un viejo inútil sin nada». Gemma estaba a su lado con el teléfono levantado, grabando. Sonreía. Era la sonrisa de alguien que espera ver a un hombre romperse en público y quiere tener ese momento guardado para siempre. Yo no dije nada, no levanté la voz. No aparté la mirada ni un segundo. Solo metí la mano en el bolsillo de mi chaleco, saqué un sobre y lo puse sobre la mesa con la misma calma con la que había puesto los platos esa mañana. Héctor lo cogió, lo abrió, y su cara cambió de una forma que no voy a olvidar mientras viva. Pero para que entiendan lo que significó ese sobre, necesitan saber quién soy yo, qué construí, cuánto tardé en construirlo, y hasta dónde estuve dispuesto a llegar cuando descubrí que la persona en la que más había confiado llevaba meses trabajando para quitármelo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Eugenio Valverde Molina. Tengo 54 años. Nací en un piso de 3 habitaciones en el barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, en una época en que mi padre guardaba las facturas sin pagar en el cajón de la cocina porque no quería que mi madre las encontrara. Era una táctica inútil. Ella siempre las encontraba, pero ninguno de los dos decía nada. Esa era la forma que tenían de protegerse mutuamente de algo que los dos ya sabían y que ninguno de los dos tenía fuerzas para nombrar en voz alta. Desde niño entendí que el dinero no era solo dinero. Era el silencio en la cena cuando llegaban los extractos del banco. Era la forma en que mi padre cambiaba el canal antes de los informativos, porque decía que las noticias económicas solo servían para ponerte nervioso. Era la tensión que flotaba en el salón los viernes por la tarde cuando él llegaba del trabajo sin decir nada y se sentaba frente al televisor con una cara que ninguno de nosotros se atrevía a interrumpir. Todo aquello me enseñó una cosa muy temprano. El dinero que no controlas tú termina controlándote a ti. A los 16 años empecé a trabajar los fines de semana en un almacén de materiales de construcción que quedaba a 20 minutos en autobús de casa. Cargaba palés, limpiaba muelles de descarga, archivaba albaranes en carpetas de cartón que se deshacían con la humedad del invierno aragonés. Me pagaban una miseria, pero yo guardaba cada billete en un sobre de papel debajo del colchón porque no me fiaba ni de los cajones. No era desconfianza sin fundamento, era precaución aprendida desde abajo. Con los años fui ascendiendo dentro de aquel almacén. Pasé de cargar material a gestionar el control de entradas y salidas. Después llegué a responsable de proveedores. Aprendí a negociar sentado frente a frente, sin teléfono móvil, porque en aquellos años todavía no existían en los bolsillos de la gente corriente, mirando a los ojos y leyendo en la cara del otro si lo que decía era verdad o simplemente conveniente. Esa capacidad, cultivada durante años de tratos directos y sin intermediarios, fue lo que más adelante intentaron usar contra mí. Y fue también lo que, al final, me salvó. Por las noches estudiaba administración de empresas en una escuela que olía a tabaco y a café recalentado. La calefacción fallaba en enero. Los profesores llegaban con los apuntes en carpetas de plástico y una paciencia que yo admiraba sin entender muy bien de dónde la sacaban. Pero aprendí. Aprendí a leer balances, a interpretar contratos, a entender qué significaban los números más allá de los números. Y cuando terminé aquellos cursos, tenía claro una cosa: no quería trabajar para nadie el resto de mi vida. En 1998, con 31 años, fundé Distribuciones Valverde. Tenía 20.000 euros prestados por mi suegro de entonces, una furgoneta de segunda mano que perdía aceite en cada curva cerrada y un teléfono fijo instalado en el salón de mi propia casa porque no podía permitirme pagar un local. El primer pedido lo tramité sentado en el sofá con un cuaderno en la rodilla y el auricular entre el hombro y la oreja. 12 clientes ese primer año, 31 al siguiente.
Para el quinto año, había firmado con 4 empresas consolidadas de la región y tenía 4 empleados fijos, que llegaban cada mañana a un almacén alquilado en el polígono de Cogullada. No voy a decir que fue un camino sencillo. Hubo años en que el margen apenas cubría los costes. Hubo meses en que cobré el último para que todos los demás cobraran primero y no le dije nada a nadie. Hubo una noche de noviembre, creo que fue en 2003, en que me quedé solo en el almacén con las luces apagadas y un café frío en la mano, mirando las estanterías a medias, preguntándome si aquello tenía algún sentido real o si era simplemente orgullo disfrazado de proyecto. Al día siguiente levanté la persiana, encendí el ordenador y llamé a 3 clientes que llevaban semanas sin dar señales. Esa era mi única terapia conocida, el movimiento hacia adelante, siempre hacia adelante, aunque los pies pesaran más de lo habitual. 22 años después de esa primera llamada desde el sofá de mi casa, Distribuciones Valverde tenía 17 empleados, 2 almacenes propios, contratos activos en toda la comunidad aragonesa y un nombre que en el sector industrial de la región significaba algo concreto: puntualidad en los plazos, solvencia en los pagos, palabra dada y palabra cumplida. Había tardado más de 2 décadas en construir eso. Cada contrato firmado, cada relación mantenida, cada décima de reputación ganada, me había costado algo real y medible en tiempo y esfuerzo. Todo eso era mío, no heredado, no regalado, levantado desde cero, con las manos y con la cabeza, en una ciudad donde nadie te regala nada. Y en el Día del Padre mi hijo entró a esa misma casa y me dijo que ya no era nada. Pero yo llevaba semanas esperando exactamente ese momento. Lo que Héctor no sabía, lo que Gema no imaginaba mientras sostenía ese teléfono con su sonrisa ensayada, es que el sobre que coloqué sobre la mesa no era una respuesta improvisada. No era la reacción de un hombre cogido por sorpresa. Era el resultado de 3 meses de trabajo callado y metódico, ejecutado con la misma paciencia con la que lo había construido todo lo demás. Cada documento dentro de ese sobre había sido preparado, revisado y registrado antes de que ellos cruzaran mi puerta. Para entender cómo llegué hasta ese domingo, necesitan conocer el recorrido completo. Necesitan saber quiénes eran de verdad las personas en las que deposité mi confianza. Y necesitan entender cómo una operación rutinaria de 10 días en una clínica oftalmológica de Zaragoza se convirtió en el punto exacto donde todo comenzó a moverse en la dirección equivocada. Héctor nació cuando yo tenía 25 años. Fue el día más intenso que había vivido hasta entonces. Lo sostuve en brazos en aquella sala del hospital y le hice en silencio la promesa que todos los padres hacen, que nunca le faltaría lo esencial, que no crecería con la angustia que yo había conocido, que tendría acceso a oportunidades que yo tuve que ganarme a pulso. Cumplí esa promesa, y reconozco sin rodeos que quizás la cumplí en exceso. Quizás le di tanto sin pedirle suficiente a cambio que sin querer le enseñé que las cosas llegan antes de ganarse. Eso fue un error mío. El primero de varios que tardé demasiado en ver con claridad. Su madre, Sonia Ortega, y yo nos separamos cuando Héctor tenía 9 años. No hubo escenas, no hubo abogados con malas intenciones, no hubo nada que el niño pudiera señalar como el momento en que su mundo se rompió. Fue una separación de 2 personas que se habían querido y que reconocieron a tiempo que ya no funcionaban juntas. Pero las separaciones dejan marca, aunque nadie sangre. Héctor creció yendo y viniendo entre 2 casas, y con el tiempo fue construyendo 2 versiones distintas de su padre. En casa de su madre fue aprendiendo una imagen de mí. El hombre que trabajaba demasiado, que ponía la empresa por delante de todo, que llegaba tarde a los cumpleaños cuando llegaba, que era más cómodo hablar por teléfono que sentarse a la mesa. Esa versión tenía algo de verdad. No era mentira completa, pero tampoco era la historia entera. Y yo, demasiado ocupado en mantener a flote el negocio, en cerrar contratos, en crecer, no estuve suficientemente cerca para completarla. Para cuando quise hacerlo, mi hijo tenía ya 27 años
y una novia que sabía exactamente cómo aprovechar esa distancia sin que nadie lo notara. Gemma Aguirre Soto, 31 años cuando todo esto empezó a moverse. Gestora en una asesoría contable que, sin que yo lo relacionara en aquel momento, era la misma firma que llevaba los papeles de mi empresa desde hacía 2 años. La conocí en una cena de familia. Me pareció inteligente, organizada, con criterio propio. Me pareció que le aportaba a Héctor una estabilidad que él necesitaba y que yo no había sabido darle. Me alegré por él. Con la sinceridad de un padre que ha cargado con culpa durante demasiado tiempo y siente alivio cuando alguien recoge lo que él dejó caer. Ese alivio fue mi segundo error, porque el alivio relaja la atención, y la atención era exactamente lo único que no podía permitirme perder. Todavía no lo sabía entonces. Aún faltaban meses para entenderlo. Aún faltaba una operación de cataratas, una procuración firmada sobre la mesilla de una habitación de clínica con olor a desinfectante y el silencio paciente de quien empieza a mover piezas mientras el otro descansa con los ojos vendados. Todo eso viene en lo que sigue, y les aseguro que cada parte de lo que voy a contarles tiene un peso que no se olvida fácilmente. El café de las 7 de la mañana en la oficina del almacén siempre olía igual, a papel impreso, a plástico caliente de la fotocopiadora que llevaba 11 años funcionando sin una sola avería y a ese polvo específico que acumulan los archivadores cuando nadie los mueve en semanas. Era mi olor de trabajo, el mismo desde que abrí el local en el polígono de Cogullada, el mismo durante más de 2 décadas. Me sentaba frente al ordenador con la taza en la mano derecha y el ratón en la izquierda. Revisaba los pedidos pendientes de la víspera y antes de que llegara el primero de mis empleados, ya tenía anotado en un cuaderno qué necesitaba atención urgente y qué podía esperar hasta la tarde. Esa rutina era mi columna vertebral. No la mencionaba porque me pareciera digna de mención, sino porque sin ella no funcionaba. Había llegado a los 54 años, siendo exactamente el mismo hombre que había llegado a los 31 con una furgoneta que perdía aceite. Alguien que necesita tener las cosas bajo control antes de que el mundo empiece a moverse. Y durante 22 años, aquella disciplina había sido suficiente para mantener todo en su sitio. Distribuciones Valverde era, en aquel momento, una empresa sólida. No espectacular, no de las que salen en los periódicos económicos regionales, pero sí del tipo que no da sustos. 17 personas en nómina, 2 almacenes propios en el polígono, contratos vigentes con empresas de construcción, mantenimiento industrial y servicios municipales de toda la comunidad aragonesa. El margen era estable, las deudas controladas, la reputación intacta. En el sector nadie preguntaba 2 veces quién era Distribuciones Valverde, porque el nombre ya decía lo suficiente por sí solo. Héctor llevaba 2 años trabajando conmigo como responsable comercial. Había sido una decisión mía, tomada con ilusión y con algo de culpa, porque durante su infancia y su adolescencia, el trabajo me había absorbido de formas que no siempre supe manejar. Llegué tarde a demasiadas cosas. No lo niego. No me flagelo por ello tampoco, porque negar que existió no serviría de nada, pero sí lo reconozco. Hubo años en que la empresa fue más presente en mi vida diaria que mi propio hijo. Cuando Héctor cumplió 27 años y me dijo que quería aprender el negocio, sentí que por fin había una oportunidad concreta de cerrar algo que había estado abierto demasiado tiempo. Al principio funcionó razonablemente bien. Héctor era listo. Sabía hablar con los clientes, tenía buena presencia y aprendía rápido los procedimientos básicos. Yo le explicaba cada proceso con paciencia, le mostraba cómo interpretar un contrato, le enseñaba qué preguntas hacer antes de comprometer un plazo de entrega. Había mañanas en que salíamos juntos a visitar clientes en la furgoneta, como hacía yo solo 20 años atrás, y durante el trayecto hablábamos de trabajo y a veces de otras cosas. Eran buenos ratos. Quizás los mejores que habíamos tenido en mucho tiempo. Me aferré a esa sensación más de lo que debería, porque el alivio de sentir que estábamos construyendo algo juntos
me impidió ver con claridad lo que estaba pasando en paralelo. Gemma entró en la empresa de manera gradual. Antes de ser la novia de Héctor y más adelante su esposa, era ya gestora en la asesoría contable que llevaba los papeles de Distribuciones Valverde desde hacía 2 años. Una firma pequeña pero competente, con oficina en el centro de Zaragoza, que se encargaba de las declaraciones trimestrales, los cierres anuales y la revisión de contratos laborales. Una relación profesional sin más. Cuando Héctor me la presentó en una cena familiar, tardé varios minutos en caer en la cuenta de que la había visto antes, sentada al fondo de una reunión de la asesoría, tomando notas con una letra pequeña y ordenada en un bloc de páginas amarillas. No le di importancia. ¿Por qué habría de dársela? Era una coincidencia, como mucho. Una persona que trabajaba en una empresa con la que yo tenía relación profesional y que resultó ser la novia de mi hijo. Esas cosas pasan en ciudades medianas donde todo el mundo se cruza con todo el mundo tarde o temprano. Zaragoza no es pequeña, pero tampoco es tan grande que los círculos profesionales no se superpongan con los personales de vez en cuando. Lo que sí noté desde el principio fue su forma de moverse en cualquier entorno. Gemma no ocupaba demasiado espacio, no alzaba la voz ni monopolizaba las conversaciones. Hacía algo más eficaz. Escuchaba con atención completa, hacía preguntas concretas en el momento justo y guardaba las respuestas en algún lugar de su cabeza del que no salían nunca. Era el tipo de persona que parece amable y organizada y que precisamente por eso resulta invisible hasta que te das cuenta de cuánto ha acumulado sin que nadie se lo impidiera. En aquel entonces, sin embargo, nada de eso me inquietaba. Al contrario, pensé que era una buena influencia para Héctor que le aportaba la estabilidad práctica que él no había cultivado solo. Me equivoqué en el diagnóstico. Lo que yo llamaba estabilidad era, en realidad, dirección, y la dirección no la ponía ella sola. La operación de cataratas llegó en septiembre. No fue una sorpresa médica ni una urgencia. Llevaba 2 años con la visión deteriorándose en el ojo derecho y el oftalmólogo me había dicho en 2 revisiones consecutivas que era cuestión de tiempo. Cuando finalmente acordé la fecha en la clínica, me lo tomé con la misma frialdad con que tomaba cualquier trámite inevitable. Agenda, organización, vuelta al trabajo lo antes posible. 10 días de reposo, según el protocolo. 10 días en que no podía conducir, no podía pasar horas frente a pantallas y debía evitar el polvo del almacén. 10 días que, en aquel momento, me parecieron simplemente un inconveniente menor. Vicente Palomar, mi abogado y amigo desde los primeros años de la empresa, me dijo que lo razonable era dejar a alguien con poderes suficientes para gestionar los asuntos urgentes mientras yo estaba en reposo. Era algo que debería haber resuelto años atrás. Lo reconocí. La empresa no podía depender de la firma de una sola persona sin ningún respaldo legal en caso de baja o imprevisto. Vicente redactó una procuración amplia que cubría contratos en curso, pagos a proveedores, gestión de nóminas y representación ante organismos públicos. Suficiente para que el negocio no se detuviera durante 10 días. No más de lo necesario, o eso creí. La noche antes de firmarla, la leí sobre la mesilla de la clínica con el ojo derecho cubierto por una gasa y el ojo izquierdo haciendo todo el trabajo. Era un documento extenso, con la terminología jurídica precisa que Vicente siempre usaba. Firmé en las 3 páginas que me señaló. Héctor estaba sentado en la silla junto a la cama, con el móvil en la mano, levantando la vista de vez en cuando. Gemma había pasado antes a dejarle un Tupperware con comida casera y se había ido antes de que llegara Vicente. Una atención. Eso me pareció. Una atención de nuera considerada. Lo que ninguno de los dos me dijo en aquel momento era que Gemma, desde la asesoría, tenía ya acceso completo al expediente documental de la empresa. Conocía los contratos vigentes, los márgenes reales, el estado de las cuentas, la titularidad de los almacenes y el valor actualizado de cada activo. Llevaba meses construyendo ese mapa con la tranquilidad de quien trabaja en un despacho que nadie vigila porque nadie tiene motivos para hacerlo. Y ahora,
Con la procuración firmada sobre esa mesilla que olía a desinfectante y a flores artificiales, Héctor tenía en papel lo que ella necesitaba para el siguiente paso. Yo pasé aquellos 10 días en casa, con las persianas bajadas a media asta y la televisión encendida a volumen bajo. Héctor llamaba cada 2 días para informarme de que todo iba bien, que no me preocupara, que los pedidos estaban saliendo con normalidad. Su voz sonaba tranquila, competente incluso. Me sentí orgulloso. Ese fue, mirándolo ahora, el momento en que la distancia entre lo que veía y lo que ocurría en realidad era ya más grande de lo que imagino. Cuando volví al almacén 11 días después, todo tenía el aspecto de haber funcionado con normalidad. Los archivadores estaban en su sitio. Los contratos sobre la mesa estaban ordenados. Los empleados me recibieron como siempre. Nada estaba fuera de lugar en la superficie. Pero hay algo que llevo aprendido desde que tenía 16 años cargando palés en un almacén de materiales. Cuando todo parece demasiado ordenado, alguien estuvo antes que tú arreglando lo que no querían que encontraras. Tardé varias semanas en empezar a sentir que algo no encajaba del todo. No fue un momento concreto al principio, ni un documento mal archivado, ni una cifra fuera de lugar. Fue algo más difícil de nombrar, una sensación, la misma que me había avisado en 2 o 3 ocasiones a lo largo de mi vida profesional cuando una negociación iba a torcerse antes de que se torciera. Una especie de temperatura diferente en el ambiente que no cambia nada visible, pero que el cuerpo registra antes de que la cabeza lo procese. No le comenté nada a nadie. Todavía no tenía nada concreto que mostrar. Solo tenía esa sensación, y aprendí hace mucho tiempo que las sensaciones sin evidencia no sirven de nada más que para ponerte nervioso. Lo que sirve son los datos. Y los datos estaban a punto de empezar a hablar. «Papá, necesito que firmes esto antes del jueves». Héctor dejó la carpeta sobre mi escritorio con un golpe suave, casi casual, como quien deja un periódico. Era un martes por la mañana, poco antes de las 10. Yo estaba revisando una factura de un proveedor de Valencia que llevaba 3 semanas pendiente de cuadrar, y el ruido de la carpeta sobre la mesa me hizo levantar la vista antes de que él terminara de hablar. Le pregunté qué era. Me dijo que una actualización fiscal, que la asesoría la necesitaba firmada para cerrar un trámite del trimestre anterior. Su tono era el de siempre, directo, levemente impaciente, con ese matiz de alguien que cree que está explicando algo obvio. Me incliné hacia la carpeta y la abrí. Eran 4 páginas. La primera tenía membrete de la asesoría y un encabezado con terminología técnica que reconocí parcialmente. Empecé a leer desde el principio, despacio, como hago siempre con cualquier documento que requiere mi firma. No por desconfianza en aquel momento, sino por costumbre. Una costumbre que llevo practicando desde que firmé mi primer contrato con un proveedor hace más de 20 años, y aprendí que lo que no lees tú, lo lee otro en tu lugar. No había llegado al final de la segunda página cuando Héctor se movió. Se acercó al escritorio, estiró el brazo y deslizó la carpeta hacia él con un gesto rápido. «Espera, que me acabo de dar cuenta de que hay un error en la cláusula 3. Me la llevo, la corrijo y te la traigo mañana». Lo dijo sin mirarme directamente, con los ojos ya en el papel, como si la corrección fuera evidente y el asunto estuviera zanjado. Me quedé con las manos sobre el escritorio y los ojos en él. Algo en ese gesto no cuadraba. No era la excusa en sí misma, que podría haber sido perfectamente legítima. Era la velocidad. Era el momento exacto en que decidió retirar el documento, justo cuando yo empezaba a leer de verdad, no cuando había terminado, no cuando había hecho alguna pregunta. Antes, como si hubiera estado observando mis ojos en lugar de esperar mi respuesta. Le dije que no me importaba esperar unos minutos, que podía leerlo tal como estaba y señalarle yo mismo si veía algo que no encajara. Hubo una pausa de 2 o 3 segundos que fue más larga de lo que parecía. Héctor cerró la carpeta. «No merece la pena, de verdad. Tiene un error de numeración en las referencias que lo invalida entero. Mañana te traigo la versión correcta». Esta vez sí me miró. Sonrió. Una sonrisa breve, funcional, de las que no llegan a los ojos.
Asentí. Le dije que bien, que cuando estuviera listo me lo pasaba. Él cogió la carpeta, la metió bajo el brazo y salió del despacho. Escuché sus pasos por el pasillo, el clic de la puerta trasera del almacén abriéndose y cerrándose. Me quedé solo con la factura de Valencia a medias y una incomodidad que no tenía nombre todavía. No era alarma. Todavía no. Era más bien la misma temperatura diferente que había sentido las semanas anteriores, ahora un grado más alta. Cogí el bolígrafo, lo puse sobre la mesa y estuve un momento sin hacer nada, mirando el punto de la mesa donde había estado la carpeta. Al día siguiente Héctor no volvió con ningún documento corregido, tampoco al otro. Cuando el jueves llegó y pasó sin que se mencionara el asunto, decidí no ser yo quien lo sacara. Quería ver cuánto tiempo tardaba en volver a aparecer, con qué excusa y en qué forma. Esa decisión, pequeña en apariencia, fue la primera del tipo que antes nunca había necesitado tomar con mi propio hijo. La segunda grieta vino desde fuera. Inés Serrano llevaba 12 años gestionando las cuentas de Distribuciones Valverde en la sucursal del banco. Era una mujer de 47 años, meticulosa y directa, que había visto pasar suficientes empresas medianas como para reconocer cuando algo en los movimientos de una cuenta no tenía lógica interna. Nunca había llamado por un asunto que no fuera importante. Por eso, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi móvil un miércoles por la tarde, mientras yo estaba revisando el inventario del segundo almacén, contesté de inmediato. Su voz era tranquila, pero tenía un punto de tensión controlada que reconocí al segundo. Eugenio, necesito confirmarte una solicitud de cambio de acceso en las cuentas de la empresa. Nos llegó desde la asesoría hace 3 días, y el protocolo me obliga a verificar directamente con el titular antes de procesarlo. Le pregunté qué tipo de cambio. Hubo una pausa breve. La solicitud amplía los accesos operativos a un segundo firmante autorizado con capacidad de disposición independiente sobre las cuentas corrientes. El nivel de acceso solicitado es el mismo que el tuyo. Me detuve en medio del pasillo del almacén. Uno de mis empleados pasó a mi lado con un albarán en la mano, me miró un segundo y siguió caminando. Yo mantuve la voz completamente plana. Le dije a Inés que no había autorizado ninguna modificación de ese tipo y que no procesara nada hasta que yo fuera a verla personalmente. Ella respondió que era exactamente lo que esperaba escuchar y que me reservaba hueco al día siguiente a las 9. Colgué. Guardé el móvil en el bolsillo del pantalón y continué caminando por el pasillo del almacén como si nada hubiera interrumpido mi revisión de inventario. Saludé a un empleado que estaba clasificando material en el fondo. Revisé 2 estanterías que tenía pendientes en el cuaderno y salí a las 6:30, como cualquier otro día. En el coche, antes de arrancar, estuve 3 minutos con las manos sobre el volante sin encender el motor. La solicitud de cambio de acceso no había llegado de Héctor directamente. Había llegado desde la asesoría, desde la empresa donde trabajaba Gema. Alguien con acceso al expediente de Distribuciones Valverde en ese despacho había iniciado un trámite bancario sin que yo lo supiera y sin que nadie me lo comunicara antes de que Inés, por protocolo, decidiera llamarme. Eso no era un error administrativo. Un error administrativo es un dato incorrecto, una fecha equivocada, un formulario enviado al destinatario equivocado. Esto era otra cosa. Esto era un movimiento planificado que habría pasado completamente desapercibido si Inés no hubiera seguido el protocolo al pie de la letra. Arranqué el coche y conduje a casa por el camino de siempre. No llamé a Vicente esa noche. No llamé a nadie. Necesitaba tener algo más sólido antes de hablar porque el momento en que abro la boca con Vicente es el momento en que esto deja de ser una sospecha y se convierte en algo que tiene consecuencias reales. Y yo no estaba preparado para desencadenar consecuencias reales hasta no entender exactamente el tamaño de lo que estaba frente a mí. Al día siguiente, fui al banco a las 9 en punto. Inés me recibió en su despacho con la puerta cerrada y un vaso de agua sobre la mesa que no toqué. Me mostró la solicitud en pantalla. Estaba tramitada con el número de expediente correcto de la empresa, con el NIF correcto
y con una referencia a la procuración que yo había firmado en la clínica durante la recuperación de la operación. Alguien había usado ese documento como base para justificar la solicitud, argumentando que la procuración otorgada al segundo firmante incluía capacidad para modificar los parámetros de acceso bancario. Le dije a Inés que la procuración no incluía ese tipo de autorización, que la había firmado para cubrir operaciones ordinarias durante 10 días de reposo y nada más. Ella asintió despacio. Eso es lo que me pareció cuando la revisé, pero quería escucharlo de ti antes de actuar. Le pedí que bloqueara la solicitud de forma indefinida y que no procesara ninguna modificación relacionada con esa cuenta sin una instrucción escrita mía con firma notarial. Ella tomó nota en un papel con su letra pequeña y ordenada y me dijo que así lo haría. Salí del banco a las 10 menos cuarto. La mañana era fría y había niebla baja sobre el paseo, de la niebla densa y quieta que tiene Zaragoza en los meses de invierno y que hace que todo parezca un poco irreal, como si las cosas estuvieran a más distancia de lo que en realidad están. Caminé media manzana hasta el coche, pensando en la procuración, en las cláusulas que había firmado sobre esa mesilla, con el ojo derecho cubierto de gasa y el izquierdo haciendo todo el esfuerzo, en si realmente había leído cada línea con la atención que merecía, o si el cansancio acumulado y el alivio de tener a alguien de confianza al lado me habían llevado a firmar más deprisa de lo que era prudente. No lo sabía con certeza, y esa incertidumbre era, en ese momento, más incómoda que cualquier otra cosa. El momento en que casi todo se descubre llegó esa misma tarde, de la forma más mundana posible. Estaba en el despacho del almacén, con la puerta entornada, buscando en el ordenador el contrato original de la asesoría para revisar exactamente qué accesos documentales tenían sobre el expediente de la empresa. Era una búsqueda que no debería haberme costado más de 10 minutos, pero el archivo estaba organizado con una lógica que yo no había configurado personalmente y tardé más de lo previsto. Estaba inclinado sobre el teclado, concentrado, cuando escuché los pasos de Héctor en el pasillo. No tuve tiempo de cerrar la ventana del ordenador, solo tuve tiempo de girar la silla y quedar de frente a la puerta justo cuando él la abrió. Me miró la pantalla del ordenador durante una fracción de segundo. Yo no moví un músculo. ¿Tienes un momento? Quería comentarte una propuesta de un cliente nuevo de Huesca. Su voz era normal. Sus ojos volvieron a mí con naturalidad. Le dije que sí, que adelante, y giré la silla hacia él dejando la pantalla a mi espalda. Pasamos los siguientes 12 minutos hablando de un cliente que distribuía material de fontanería en la comarca del Somontano. Yo participé en la conversación con la concentración suficiente para que nada pareciera forzado. Respondí lo que correspondía responder. Hice una pregunta sobre los plazos de pago y tomé nota de un dato en el cuaderno. En ningún momento volví la vista hacia la pantalla. Cuando Héctor se fue, cerré la puerta con cuidado. Me volví hacia el ordenador y terminé lo que había empezado. Encontré el contrato de la asesoría 20 minutos después. Lo abrí. Y lo que leí en el apartado de alcance de servicios me dejó inmóvil durante un buen rato. El contrato incluía desde la renovación de hacía 2 años una cláusula de acceso documental completo al expediente fiscal y mercantil de la empresa. Facturas, contratos con proveedores, estados de cuentas mensuales, estructura societaria, activos registrados, todo. Gema tenía acceso legal y documentado a cada número relevante de Distribuciones Valverde desde antes incluso de que Héctor empezara a trabajar conmigo. Lo que aún no sabía era hasta dónde había llegado con esa información, ni con quién más había hablado, ni qué otros movimientos estaban ya en marcha que yo todavía no podía ver. Eso era lo que tenía que descubrir antes de que ellos supieran que yo había empezado a buscar. El registro mercantil de Zaragoza abre a las 9 de la mañana. Llegué a las 9:04 con un número de expediente anotado en un papel doblado en el bolsillo y la excusa preparada por si alguien me preguntaba qué buscaba, aunque en los registros raramente pregunta nadie. La funcionaria que me atendió en ventanilla era una mujer joven con el cabello recogido y unas gafas de montura fina.
Le di el número de expediente de la empresa y le pedí consulta de los asientos recientes. Me indicó que me sentara y que en unos minutos me llamarían. Esperé 15 minutos en una silla de plástico azul junto a una pareja de mediana edad que hablaba en voz baja sobre un trámite de herencia. La sala olía a papel viejo y a calefacción central. En la pared del fondo había un cartel con información sobre plazos de inscripción que nadie miraba. Yo tenía los codos sobre las rodillas y los ojos en el suelo sin ver nada en particular. Cuando me llamaron, la funcionaria me entregó una copia impresa del historial reciente del expediente. Me senté de nuevo en la silla azul y empecé a leer. La primera página era rutinaria. Inscripciones de los últimos ejercicios, renovación de cargos, modificación de un contrato de arrendamiento del segundo almacén registrada hacía 14 meses. Todo coherente, todo esperado. La segunda página era diferente. Había un asiento depositado 16 días antes, una minuta de modificación estatutaria que solicitaba la ampliación de poderes del cargo de responsable comercial a la categoría de administrador delegado con autonomía plena de representación, incluyendo capacidad para suscribir contratos, disponer de activos, modificar estructuras societarias y actuar en nombre de la empresa ante cualquier organismo público o privado sin necesidad de firma conjunta del administrador único. Me quedé leyendo esa línea 2 veces. Luego, una tercera. El administrador único de Distribuciones Valverde era yo. Llevaba haciéndolo desde el primer día de existencia de la empresa. La minuta no pedía ampliar mis poderes ni crear una figura paralela a la mía. Pedía reemplazarla en la práctica. Un administrador delegado con autonomía plena es, a efectos operativos, la persona que manda. El administrador único que no delega se convierte en una figura nominal, en un nombre en un papel que ya no controla nada de lo que ocurre por debajo. Como base documental para justificar la solicitud, la minuta citaba expresamente la procuración que yo había firmado en la clínica durante la recuperación de la operación ocular. El texto decía que dicha procuración, al incluir capacidad de representación amplia ante organismos y terceros, era compatible con la elevación de rango del apoderado. Era una interpretación forzada, construida para que pareciera que yo mismo había abierto esa puerta con mi propia firma. Las manos no me temblaron. Lo recuerdo con precisión, porque en aquel momento me sorprendió a mí mismo. Había algo en la claridad de lo que estaba leyendo que, paradójicamente, me dejó más frío que nervioso. Era como cuando llevas semanas sospechando que hay una gotera en algún punto de una pared, y finalmente aparece la mancha de humedad. Ya no hay incertidumbre, ya no hay posibilidad de estar interpretando mal. La mancha está ahí y el tamaño ya no importa tanto como el hecho de que ya sabes exactamente lo que tienes delante. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Le devolví la sonrisa a la funcionaria cuando pasé frente a su ventanilla de regreso a la salida. Empujé la puerta de cristal. Salí a la calle. La mañana seguía siendo fría. El tráfico de media mañana circulaba sin prisa por el paseo. Un hombre paseaba un perro grande frente a la entrada del edificio. Un taxi pasó despacio buscando número. Todo tenía el aspecto completamente ordinario de un martes cualquiera en una ciudad que no sabía que para mí, ese día, no tenía nada de ordinario. Caminé hasta el coche, entré, cerré la puerta y no arranqué. Pensé en la fecha del asiento. 16 días antes. 16 días antes era un miércoles. El miércoles anterior a ese, Héctor había estado en el almacén como siempre. Había revisado una ruta de reparto con uno de los comerciales y había tomado café con 2 de mis empleados antes de salir. Y el jueves de esa misma semana, como todos los jueves desde que empezó a trabajar conmigo, había cenado conmigo en casa. Habíamos comido lentejas que yo había preparado el día anterior y hablado de un proveedor de Teruel que estaba tardando en renovar condiciones. Héctor se había reído de algo que dije sobre el representante comercial de ese proveedor, al que los dos conocíamos de hace años y que tenía fama de alargar las reuniones innecesariamente. Mientras yo servía las lentejas, Gemma estaba preparando esa minuta en la asesoría. Mientras Héctor se reía de un chiste sobre un comercial de Teruel,
el documento que pretendía dejarme sin nada, ya existía en forma de borrador en algún ordenador de un despacho del centro de Zaragoza. Arranqué el coche. Tenía que llamar a Vicente. Lo llamé desde el Manos Libres durante el trayecto de vuelta hacia el polígono. Le dije que necesitaba verle ese mismo día, que era urgente y que prefería hablar en persona. Vicente tardó un segundo en responder, como siempre hace cuando calibra el tono de lo que acaba de escuchar. «Esta tarde a las 5 en mi despacho», dijo. No preguntó nada más. En 22 años de amistad y colaboración profesional, había aprendido a distinguir cuándo yo necesitaba hablar y cuándo necesitaba que me dejaran pensar hasta que llegara el momento. Lo que no podía hacer era ir al almacén como si nada hasta las 5 de la tarde. Tenía la mañana entera por delante, con reuniones pendientes, facturas sin revisar y 2 empleados esperando instrucciones sobre un pedido que debía salir antes del mediodía. Así que hice exactamente eso. Entré al almacén, saludé a quien correspondía saludar, firmé el pedido que tenía que firmar y me senté en el despacho a trabajar durante 4 horas con la misma concentración de siempre. Héctor llegó sobre las 11:30. Apareció en la puerta del despacho con una carpeta bajo el brazo, diferente a la del martes, más delgada. Dijo que traía la propuesta del cliente de Huesca revisada, que había ajustado los márgenes según lo que habíamos hablado. La dejó sobre la mesa. Yo la revisé. Hice 2 anotaciones al margen. Le dije que le daba el visto bueno si el plazo de pago quedaba en 45 días y no en 60. Héctor asintió, tomó nota en su teléfono y preguntó si tenía algo más urgente para esa tarde. Le dije que no, que la tarde estaba despejada. Me miró un momento. No fue una mirada larga ni cargada de ningún significado obvio. Fue la mirada de alguien que revisa si hay algo en el ambiente que no está en su sitio. No encontró nada porque yo no le di nada que encontrar. Entonces me voy a comer con Gemma y por la tarde paso por lo de Huesca a cerrar los detalles, dijo. Asentí. Le dije que bien, que me avisara cómo salía. Cuando se fue, cerré la puerta del despacho y me quedé en silencio durante unos minutos. Luego saqué el papel del registro del bolsillo de la chaqueta y lo volví a leer, esta vez con más calma, buscando lo que no había tenido tiempo de buscar antes. La minuta llevaba un número de identificación de gestoría que no era el número principal de la asesoría. Era un número secundario, una referencia interna que correspondía a un profesional específico dentro del despacho, no al responsable titular de la firma, sino a uno de sus gestores. No necesitaba ser detective para deducir quién había tramitado el documento. A las 5 en punto, entré en el despacho de Vicente Palomar en la calle Alfonso. Era un espacio que conocía tan bien como el mío propio. Las estanterías de madera oscura llenas de archivadores, el escritorio grande con el tapete verde, la lámpara de pie en el rincón que siempre estaba encendida, aunque hubiera luz natural suficiente. Vicente me esperaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Cuando entré y cerré la puerta, me señaló la silla frente al escritorio con un gesto de cabeza y se sentó él también. Le puse el papel sobre la mesa sin decir nada. Lo leyó entero. Lo leyó una segunda vez más despacio. Cuando levantó la vista, su expresión no era de sorpresa. Era de alguien que acaba de ver confirmado algo que esperaba que no fuera verdad. «Esto no es un error de tramitación», dijo. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le conté lo del banco, la llamada de Inés, la solicitud de cambio de accesos. Le conté lo de la carpeta que Héctor retiró antes de que yo terminara de leer. Le conté lo del contrato de la asesoría con acceso completo al expediente de la empresa. Vicente escuchó todo sin interrumpirme, con un cuaderno abierto frente a él en el que tomaba notas con su letra apretada y vertical. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio que duró lo suficiente para que los dos entendiéramos el peso de lo que acababa de quedar sobre esa mesa. «Necesito ver la procuración original que firmaste en la clínica», dijo finalmente. «La versión que tú tienes, no la que ellos presentaron en el registro». Esa frase me heló por dentro de una forma que no esperaba, porque implica que podía haber 2 versiones, que el documento que yo firmé sobre aquella mesilla con el ojo derecho vendado
podía no ser idéntico al documento que alguien había presentado posteriormente como base jurídica para esa minuta, que entre mi firma y el registro podía haber páginas que yo nunca vi. Vicente debió de notar algo en mi cara porque añadió con una calma deliberada: «Todavía no sabemos nada con certeza. Necesitamos el original antes de sacar ninguna conclusión». Tenía razón. Necesitábamos el original. El problema era que el original estaba en el archivador del despacho del almacén, el mismo despacho donde Héctor tenía llaves propias y acceso diario desde hacía 2 años. Llegué al almacén a las 6:40 de la mañana, 1:20 antes de que llegara el primero de mis empleados. El polígono a esa hora tiene una quietud particular. Las naves cerradas, las persianas metálicas bajadas, algún camión de reparto que entra despacio por el vial principal con las luces de posición encendidas todavía. Aparqué junto a la entrada lateral, abrí con mi llave y desactivé la alarma antes de encender ninguna luz. Fui directamente al despacho. El archivador donde guardaba los documentos societarios estaba en el lateral derecho, entre la estantería con los catálogos de proveedores y la pared. Lo abrí con la llave pequeña que llevaba en el llavero desde hacía años. Busqué la carpeta etiquetada como documentación notarial y la saqué entera. Dentro estaba la copia original de la procuración firmada en la clínica, con las iniciales del notario en cada página y el sello en la última. La puse sobre el escritorio bajo la luz del flexo y la leí desde el principio, línea por línea, con la concentración que no había podido aplicarle la noche en que la firmé con un ojo cubierto y el cuerpo cargado de anestesia local que todavía no había terminado de salir del sistema. Lo vi en la página 3. Había una cláusula que no recordaba. Estaba redactada en el mismo estilo jurídico denso del resto del documento, incrustada entre 2 apartados sobre representación ante organismos tributarios, formulada de manera que se leía como una continuación natural de lo anterior. Decía que el apoderado quedaba facultado para, en caso de necesidad operativa justificada, solicitar ante entidades registrales la actualización de la estructura de representación societaria conforme a los poderes otorgados. Era una frase larga y técnica que en una primera lectura rápida, especialmente con el cansancio de esa noche, pasaba sin dejar rastro. Pero su significado era preciso. Le daba a Héctor base documental para presentar la minuta del registro. No era una falsificación, era algo más sofisticado. Era una cláusula redactada con la intención de que pareciera estándar y que, si alguien la cuestionaba después, pudiera defenderse como terminología habitual. La trampa estaba en la redacción, no en la falsedad, y eso la hacía más difícil de impugnar que un documento directamente falso. Fotografié cada página con el móvil. Guardé las fotos en una carpeta protegida con contraseña que no estaba sincronizada con ninguna nube compartida. Devolví el documento al archivador exactamente como estaba, cerré con llave y salí del despacho antes de que llegara nadie. Cuando Vicente vio las fotografías esa tarde, estuvo varios minutos en silencio. Luego dijo: «No es obra de Héctor. Él no tiene los conocimientos técnicos para redactar esto. Alguien con formación jurídico-mercantil específica diseñó esta cláusula para que fuera funcionalmente válida, sin levantar alarmas inmediatas». No hacía falta que dijera el nombre. Los dos sabíamos de quién hablaba. A partir de ese momento, Vicente y yo trabajamos en paralelo durante 3 semanas. Él tirando del hilo documental, yo rastreando desde dentro lo que podía rastrear sin que nadie lo notara. Lo primero que hice fue revisar los extractos bancarios de los últimos 18 meses, con un nivel de detalle que nunca antes había aplicado a mis propias cuentas, lo cual era ya de por sí una lección sobre lo que el exceso de confianza puede costar. Llevaba décadas leyendo balances ajenos con lupa y resultó que los míos los revisaba con una mirada demasiado general. Saqué los extractos completos, los imprimí en casa y los extendí sobre la mesa del comedor un sábado por la mañana con un rotulador y un cuaderno. Las transferencias empezaron a aparecer al tercer extracto. Pequeñas cantidades, entre 300 y 800 euros, saliendo cada mes
hacia una cuenta cuya referencia no correspondía a ninguno de mis proveedores habituales. Sin concepto claro, con descripciones genéricas del tipo honorarios de gestión o servicios de asesoramiento complementario. Individualmente no llamaban la atención. En conjunto, sumadas durante 18 meses, alcanzaban 16.340 euros. No era una cantidad que hundiera la empresa, pero no se trataba del importe. Se trataba de lo que representaba. Alguien había estado extrayendo dinero de las cuentas de Distribuciones Valverde de manera sistemática y deliberada, con conceptos diseñados para parecerse a gastos legítimos, pero que no correspondían a ningún servicio real que yo hubiera contratado o aprobado, y lo había hecho desde una posición de acceso suficiente como para que nadie hiciera preguntas. La cuenta de destino, cuando Vicente la trazó con la ayuda de un perito contable, al que contrató bajo total confidencialidad, resultó estar registrada a nombre de una sociedad limitada constituida hacía exactos 23 meses. 3 meses antes de que Gema empezara a trabajar en la asesoría que llevaba mis papeles. Vicente me lo explicó una tarde con voz completamente neutra, como si estuviera leyendo un informe técnico. La sociedad tiene un administrador único que es una persona jurídica, no física, lo que añade una capa de opacidad. Para llegar al beneficiario real necesitamos la vía judicial, pero el patrón es suficientemente claro para una denuncia fundamentada. Anotó algo en su cuaderno. Yo anoté lo mismo en el mío. La segunda escena con Héctor llegó un jueves que no olvidaré, y fue completamente distinta a la del martes de la carpeta. Aquella vez él había estado nervioso, había retirado el documento con prisa. Esta vez no había ni rastro de nerviosismo. Yo estaba en el almacén grande revisando un inventario de fin de mes con uno de mis empleados cuando escuché voces en el pasillo que conecta los dos almacenes. Reconocí la voz de Héctor. Estaba hablando por teléfono. El pasillo tiene una acústica peculiar que hace que el sonido viaje más de lo que la gente espera, y yo estaba a menos de 4 metros de la puerta lateral sin que él lo supiera porque no había ninguna luz encendida en el lado donde me encontraba. Su voz era tranquila. No había urgencia, no había tensión. Era la voz de alguien que habla de algo que ya considera resuelto. Después del Día del Padre ya no mandará en nada, ni en la empresa ni en la casa. Que disfrute el almuerzo. Una pausa. Luego una risa corta, contenida. Sí, exactamente. Que diga lo que quiera en la mesa, que sea la última vez que lo hace con algo a su nombre. Mi empleado me miró. Yo hice un gesto con la mano, indicándole que siguiéramos con el inventario, y continué anotando cifras en el cuaderno como si no hubiera escuchado nada. Héctor pasó frente a la puerta lateral sin asomarse, y sus pasos se alejaron hacia la salida. Ese momento fue diferente al de la carpeta de una manera que tardé en poder nombrar con precisión. En la escena de la carpeta había detectado nerviosismo, la reacción de alguien que ejecuta un plan y teme que algo falle. En esta no había nada de eso, había comodidad. La comodidad de quien ya se siente en el lado ganador y empieza a asumir que la victoria es solo cuestión de tiempo. Esa confianza era, paradójicamente, información más valiosa que cualquier documento. Me decía que el plazo que ellos manejaban era corto, que el Día del Padre no era una fecha elegida al azar, sino un punto de llegada planificado, y que lo que pretendían hacer ese día lo consideraban ya irreversible antes de que ocurriera. Lo que yo necesitaba era actuar antes de esa fecha sin que ninguno de los dos lo viera venir. El momento en que casi se descubre todo llegó esa misma semana, de una manera que no había previsto. Fue un viernes al mediodía. Yo estaba en el despacho del almacén con Vicente al teléfono, hablando en voz baja sobre los pasos para revocar la procuración sin que el proceso quedara registrado, de forma que Héctor pudiera verlo antes de tiempo. Era una conversación técnica, con términos precisos, y yo tenía la puerta cerrada con el pestillo echado como precaución. Lo que no había tenido en cuenta era que ese viernes, por primera vez en semanas, Héctor había llegado antes de lo habitual. Escuché sus pasos justo cuando Vicente estaba explicando el procedimiento notarial para la revocación. Me detuve a mitad de frase. Los pasos se pararon frente a la puerta.
Hubo un intento de abrir el pomo. La puerta no cedió. Golpeó 2 veces con los nudillos. «Papá, ¿estás ahí? El de logística pregunta por ti para lo del pedido de Huesca». Le dije a Vicente en voz baja que le llamaba en 10 minutos y guardé el teléfono en el bolsillo. Me levanté, abrí el pestillo y abrí la puerta con una expresión completamente ordinaria. Estaba en una llamada con un proveedor de Barcelona que tiene la manía de llamar a la hora de comer. «¿Qué pasa con Huesca?» Héctor me miró un segundo. Sus ojos bajaron al teléfono que yo tenía en la mano, luego volvieron a mi cara. «Nada grave. Marcos dice que el albarán no coincide con el pedido original, que si lo revisas antes de que salga el camión». Le dije que ahora mismo iba. Caminé con él hasta la zona de carga hablando del albarán. Revisé el pedido junto a Marcos, corregí la diferencia y firmé la salida del camión. Héctor estuvo presente todo el tiempo, con los brazos cruzados apoyado en la pared, sin decir nada más de lo necesario. Cuando el camión salió y Héctor se alejó hacia su zona de trabajo, volví al despacho, cerré la puerta otra vez y llamé a Vicente desde el parking exterior, de pie junto a mi coche, donde ningún sonido podía viajar hacia ningún sitio que no me interesara. Para cuando colgué teníamos el plan completo trazado. La revocación notarial se tramitaría a través de un notario diferente al que había gestionado la procuración original, en una ciudad diferente, sin que quedara ningún rastro en el registro hasta el momento exacto en que yo decidiera que debía quedar. El bloqueo bancario se ejecutaría en coordinación con Inés mediante instrucción escrita con firma notarial, tal como habíamos acordado en su despacho semanas atrás. La acta societaria de destitución de Héctor como administrador delegado estaba ya redactada por Vicente, pendiente solo de mi firma y de la fecha que yo eligiera para activarla. Quedaba un elemento que Vicente consideraba indispensable antes de poner todo en marcha: la denuncia por falsedad documental, no por la cláusula de la procuración en sí misma, que se movía en un terreno jurídicamente ambiguo, sino por las transferencias. 16.340 euros extraídos de las cuentas de la empresa mediante conceptos ficticios, desde una posición de acceso privilegiado a la documentación societaria. Eso tenía nombre legal, y ese nombre era lo que convertiría el sobre que yo iba a poner sobre la mesa en algo más que un golpe de efecto. Había una última pieza que todavía no encajaba del todo. El Día del Padre era la fecha que ellos habían elegido como punto de llegada. Eso significaba que había algo que planeaban hacer ese día, algo que en su esquema debía ocurrir antes de que yo pudiera reaccionar. No bastaba con saber que tenía hasta esa fecha para prepararlo todo. Necesitaba saber exactamente qué pretendían ejecutar ese día para poder cerrar el cerco sin dejar ningún flanco abierto. Y eso era precisamente lo que todavía no sabía. Eran las 11:40 de la noche cuando cogí el teléfono y busqué el nombre de Héctor en la pantalla. El pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla durante un buen rato. No sobre el botón de llamada, solo sobre el nombre, sobre las 6 letras que llevaban 29 años, significando algo que ningún documento mercantil podía reducir a una categoría jurídica. No marqué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesilla y me quedé mirando el techo. No era debilidad. Era otra cosa más difícil de gestionar que la debilidad, porque la debilidad al menos tiene una forma reconocible. Lo que sentí esa noche era más parecido al peso específico de una pregunta que no tiene respuesta útil. ¿En qué punto exacto de los últimos años había ocurrido el quiebre? ¿Cuándo había dejado de ser un padre con el que su hijo tenía una distancia comprensible para convertirse en un objetivo? Y si había alguna cosa concreta que yo hubiera podido hacer diferente, que hubiera cambiado el resultado. No encontré respuesta. No porque no existiera, sino porque cualquier respuesta honesta incluía errores míos reales que ya no tenían solución hacia atrás, solo consecuencias hacia adelante. Me levanté. Fui a la cocina, llené un vaso de agua y lo bebí de pie frente a la ventana que da al patio interior. Zaragoza a esa hora tiene un silencio particular, no el silencio del campo, que es ancho y profundo, sino uno más comprimido, urbano, hecho de ausencias concretas. El tráfico que se detiene, los bares que cierran, los ascensores que dejan de moverse.
Un silencio que hace pensar demasiado si uno no tiene cuidado. Pensé en el día que Héctor tenía 12 años y apareció en el almacén sin avisar. Era un miércoles de octubre. Recuerdo que hacía frío porque el polígono tiene corrientes que bajan de la sierra y en otoño las naves acusan. Uno de mis empleados lo vio llegar solo a la puerta y vino a avisarme. Yo estaba en el fondo del almacén revisando una entrada de material con el proveedor. Salí y allí estaba él, con la mochila del colegio todavía en la espalda y los carrillos rojos del frío, mirando las estanterías con esa mezcla de curiosidad y respeto que tienen los niños cuando entran a un espacio que es solo del mundo adulto. Le pregunté qué hacía allí. Me dijo que el instituto había terminado antes, porque los profesores tenían reunión y que había cogido el autobús hasta el polígono porque quería verlo. Solo eso. Quería ver dónde trabajaba su padre. Le enseñé el almacén entero. Le expliqué para qué servía cada sección. Le mostré cómo se tramitaba un pedido desde la entrada del material hasta la salida al cliente. Comimos juntos en el bar del polígono, bocadillos de tortilla y un refresco, sentados en una mesa alta junto a la ventana mientras los camioneros ocupaban las mesas del fondo. Héctor hizo preguntas sobre todo. ¿Por qué se llamaba distribuidora y no tienda? ¿Por qué algunos albaranes tenían 2 copias y otros 3? ¿Cómo sabía yo cuánto cobrar por cada producto? Ese fue probablemente el mejor miércoles que pasé con mi hijo en todos esos años. No porque ocurriera nada extraordinario, sino porque fue completamente espontáneo. No había planificación, no había intención de construir nada. Era simplemente un niño que quería ver a su padre trabajar, y un padre que por una vez no tenía ningún otro sitio donde tener la cabeza. De ese niño al hombre que hablaba por teléfono con voz tranquila, diciendo que después del Día del Padre yo ya no mandaría en nada, había una distancia que no podía medirse en kilómetros ni en años. Era una distancia construida en capas, alimentada por ausencias acumuladas y por algo que vino de fuera con suficiente paciencia para encontrar el resquicio exacto donde presionar. Y reconocer eso no me absolvía de mis propias omisiones, pero sí me aclaraba algo importante. Lo que estaba a punto de desmantelar no era una decisión impulsiva de mi hijo. Era una operación con estructura, con tiempo invertido y con un objetivo patrimonial concreto. Y eso merecía una respuesta proporcional, no emocional. Volví a la cama. Tardé en dormirme, pero cuando lo hice dormí sin interrupciones hasta las 6:15. Eso también me dijo algo sobre el estado en que me encontraba. No era angustia lo que me mantenía en movimiento, era determinación, y la determinación, a diferencia de la angustia, permite descansar. Los días siguientes los dediqué a la parte más técnica de la preparación, la que correspondía a aplicar con la misma metodología con la que habría abordado cualquier reorganización empresarial compleja. Llevaba más de 2 décadas tomando decisiones sobre activos, contratos y estructuras societarias. Sabía exactamente qué palancas mover, en qué orden y con qué documentación de respaldo. La diferencia era que esta vez el adversario no era un proveedor difícil ni un cliente moroso. Era alguien que conocía el interior de la empresa tan bien como yo, y eso obligaba a una precisión mayor de lo habitual. Lo primero fue la revocación de la procuración. Vicente había coordinado todo con un notario de confianza en Logroño, fuera del circuito zaragozano para evitar cualquier cruce de información. Fui un martes por la mañana con el pretexto de visitar a un proveedor en La Rioja, algo que hacía 3 o 4 veces al año y que nadie en el almacén encontraría fuera de lo normal. El notario era un hombre de unos 60 años, pausado y meticuloso, que revisó la procuración original, verificó mi identificación y redactó el acta de revocación con una exactitud que me tranquilizó. Firmé en todas las páginas que correspondía firmar. Él guardó el original, me entregó una copia certificada y me explicó que el efecto era inmediato desde ese momento, aunque la inscripción registral se haría cuando yo lo autorizara. Le dije que autorizara la inscripción solo cuando él recibiera una llamada mía con una frase específica que acordamos en ese momento. Hasta entonces, el acta existía y era válida, pero no era visible para nadie que consultara el registro.
La segunda palanca fue la reorganización de los activos de la empresa. Con Vicente habíamos identificado cuáles estaban más expuestos a cualquier intento de disposición urgente mediante los poderes que Héctor creía tener todavía. Los 2 almacenes eran propiedad directa de la empresa, sin cargas. Las cuentas operativas estaban ya bajo la instrucción de bloqueo que Inés tenía preparada para ejecutar en el momento que yo le indicara. Quedaba una cuenta de reserva que yo mantenía separada de la operativa para imprevistos, que estaba a mi nombre personal y no al de la empresa, y que por tanto estaba fuera del alcance de cualquier poder mercantil. Me aseguré de que seguía siendo así revisándolo con el banco directamente. El momento en que casi queda al descubierto todo el trabajo de esas semanas fue un miércoles por la tarde, y vino desde una dirección que no había anticipado. Gemma llamó a mi teléfono personal, no al de la empresa. Al personal, el número que ella tenía porque era la nuera y porque en algún momento de los primeros meses yo se lo había dado sin pensarlo demasiado. Su voz era amable, con ese tono de eficiencia amable que usaba siempre. Me dijo que el notario de Logroño había llamado a la asesoría para confirmar datos del expediente de la empresa relacionados con una gestión reciente. Que ella simplemente quería saber si yo estaba haciendo algún cambio en la documentación societaria que debiera reflejarse en los archivos que ellos gestionaban, para tenerlo todo coordinado. Sentí el filo de esa pregunta con total claridad. El notario no había llamado a la asesoría. Eso era imposible dado el nivel de confidencialidad con el que habíamos operado. Lo que Gemma estaba haciendo era lanzar una sonda. Alguien, en algún punto del proceso, había detectado alguna señal de movimiento, o simplemente ella estaba suficientemente atenta como para probar si yo reaccionaba a esa afirmación falsa con algo que la confirmara. Respondí sin ninguna pausa. No sé de qué notario me hablas, Gemma. Esta semana estuve en La Rioja con un proveedor. Si alguien llamó a la asesoría sobre algo de la empresa, será una confusión de referencia. Dile a quien corresponda que me manden un correo con los datos concretos y lo aclaro yo directamente. Mi voz era la de un hombre ligeramente molesto por una gestión administrativa innecesaria, nada más. Hubo una pausa muy breve al otro lado. Claro, claro. Seguramente es eso. No te preocupes, lo gestiono yo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante unos segundos. Luego llamé a Vicente y le conté la conversación palabra por palabra. Él escuchó en silencio. Cuando terminé dijo, o alguien del entorno del notario cometió un error de procedimiento y mencionó algo fuera de lugar, lo cual es poco probable dado con quien trabajamos, o ella está tanteando porque tiene alguna fuente de información dentro del proceso que todavía no hemos identificado. Esa segunda posibilidad era la que me preocupaba. Si Gemma tenía acceso a algún canal de información que nosotros no habíamos cerrado, podía detectar lo que estábamos construyendo antes de que estuviera completamente listo. Y un plan descubierto a medias es más peligroso que uno que nunca se pone en marcha. Vicente me pidió 48 horas para revisar cada punto del proceso desde el principio, buscando cualquier grieta que pudiéramos haber pasado por alto. Yo le di ese tiempo, y durante esas 48 horas mantuve una normalidad impecable. Fui al almacén, atendí reuniones, firmé lo que correspondía firmar, almorcé con 2 clientes y respondí correos con la misma cadencia de siempre. Por dentro, llevaba una contabilidad paralela de cada interacción con Héctor, cada comentario de Gemma, cada pequeña variación en el tono o en el comportamiento de las personas que me rodeaban. Héctor estuvo esos 2 días completamente normal. Demasiado normal quizás, pero no de una manera que pudiera señalarse. Era la normalidad de quien no sabe que algo cambió, o la de quien sabe perfectamente que algo cambió, y tiene suficiente control como para no delatarse. No podía distinguir entre las 2 opciones todavía. Vicente me llamó al segundo día por la tarde. No había encontrado ninguna grieta real en el proceso. El notario de Logroño confirmó que no había habido ninguna comunicación hacia afuera. La llamada de Gemma había sido una sonda en el vacío, una apuesta a ver si yo reaccionaba, y yo no había reaccionado de forma que le diera nada útil.
Pero lo que Vicente añadió a continuación fue lo que cambió el peso de esa conversación. Mientras revisaba los movimientos de las últimas semanas, había encontrado algo nuevo en el expediente del registro. No era un documento nuevo depositado por Héctor o por la asesoría. Era una consulta. Alguien había solicitado acceso al historial completo del expediente de distribuciones Valverde 3 días antes. No para depositar nada, solo para consultar, para ver qué había y qué no había. La consulta estaba registrada con un número de identificación profesional que Vicente había tardado unas horas en trazar. No era Gemma directamente, era un abogado externo, un nombre que ninguno de los dos reconocíamos, con despacho en Zaragoza, sin relación aparente con la asesoría. Eso significaba que Gemma había contratado asesoramiento jurídico independiente, que alguien ajeno al esquema que nosotros conocíamos estaba revisando el estado del expediente por encargo de ella, y que ese alguien había hecho esa consulta 3 días antes, lo que significaba que el nivel de preparación del lado contrario era más elaborado de lo que yo había calculado hasta ese momento. Quedaba menos de una semana para el Día del Padre, y ahora tenía la certeza de que ellos también estaban ultimando algo. Vicente puso los 4 documentos sobre la mesa uno por uno, con la misma precisión con la que un cirujano dispone el instrumental antes de entrar a quirófano. Los alineó en fila horizontal, cada uno con su copia de respaldo en una carpeta separada, y me los explicó en el mismo orden en que debían leerse. El primero era el acta notarial de revocación de la procuración, ya inscrita en el registro desde esa mañana. Efectiva desde el momento de la firma en Logroño, pero ahora también visible para cualquiera que consultara el expediente. Héctor llevaba técnicamente sin poderes desde hacía días, aunque todavía no lo sabía. El segundo era la instrucción escrita a Inés con firma notarial para ejecutar el bloqueo de los accesos operativos a las cuentas de la empresa. No un bloqueo total que pudiera paralizar las nóminas o los pagos a proveedores, sino uno quirúrgico, cancelación de la capacidad de disposición independiente del segundo firmante, manteniendo la operativa ordinaria bajo mi firma exclusiva. Inés lo ejecutaría en el momento exacto que yo le indicara, sin necesidad de ninguna gestión adicional por su parte. El tercero era el acta de la Junta de Socio Único, que en una empresa con un solo propietario puede celebrarse y documentarse sin convocatoria ni espera, en la que yo, como administrador único y socio mayoritario, destituía a Héctor Valverde Ortega del cargo de responsable comercial con representación y revocaba cualquier delegación de funciones asociada a ese cargo. El efecto era inmediato desde la firma. La inscripción registral seguiría el mismo esquema que la revocación de la procuración, ejecutada pero no visible hasta que yo autorizara la publicación. El cuarto era la copia de la denuncia por presunta falsedad documental y apropiación indebida, ya presentada en el juzgado de instrucción competente 3 días antes. Vicente la había redactado con el perito contable que había rastreado las transferencias, con la documentación completa de los 16.340 euros extraídos de las cuentas de la empresa durante 18 meses y con el análisis técnico de la cláusula insertada en la procuración. El juzgado había asignado número de expediente. El proceso estaba formalmente abierto. Los miré durante un momento en silencio. 4 folios sobre una mesa de madera oscura en un despacho de la calle Alfonso, que olía a papel y a café frío. 4 documentos que representaban 3 meses de trabajo callado, metódico y sin ningún error que yo pudiera identificar. 4 respuestas exactas a 4 movimientos que alguien había ejecutado creyendo que yo no los vería a tiempo. ¿Están completos?, le pregunté a Vicente. Él asintió. Revisados 2 veces. Todo tiene respaldo. Todo es ejecutable de manera independiente, por si alguno de los 4 necesitara activarse antes que los demás. Le dije que los metiera en un sobre. Él lo hizo. Lo cerró. Escribió en el exterior, con su letra vertical, una sola palabra: Valverde. Me lo entregó. Lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta de vestir que usaría el domingo. Faltaban 4 días para el Día del Padre. Esos 4 días los viví con una calma que, vista desde fuera,
Debía de parecer la de un hombre sin ninguna preocupación particular. Fui al almacén, gestioné los asuntos pendientes de la semana, comí en el bar del polígono con 2 de mis empleados el miércoles y respondí a Héctor cuando llamó el jueves para confirmar el almuerzo del domingo con la misma voz de siempre. Claro, a la 1 como siempre. Paso algo sencillo, que no tengo ganas de complicarme. Él dijo que perfecto, que llegarían sobre la 1:15. Su voz también era normal, completamente normal. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano pensando en esa normalidad compartida entre 2 personas que saben cosas que la otra no sabe que sabe. Era una situación extraña, casi teatral, que en otras circunstancias hubiera resultado casi absurda, pero no había ninguna parte de ella que resultara absurda. Era simplemente el final de algo que había comenzado mucho antes de que yo me diera cuenta. El sábado por la tarde preparé la casa, no con esmero especial, no con la meticulosidad de quien quiere impresionar, sino con la normalidad de un domingo cualquiera. Limpié la cocina, saqué el mantel de los días de visita, coloqué los cubiertos en su sitio. Preparé un guiso de ternera que sabía hacer bien y que hacía cada vez que había comida en casa, el mismo que había preparado incontables veces a lo largo de los años, el mismo que a Héctor le había gustado desde niño. No lo hice por ironía. Lo hice porque era lo que correspondía hacer, porque la mesa del domingo tenía que parecer exactamente lo que era, una mesa del domingo. Esa noche estuve sentado en el salón con las luces bajas hasta pasada la medianoche. No por angustia, sino por algo que se parecía más a la quietud de quien ha terminado de preparar todo lo que podía preparar y simplemente espera que llegue el momento. Pensé en mi padre, en las facturas del cajón de la cocina, en esa forma que tenía de proteger a mi madre de las noticias que de todas maneras ella ya conocía. Pensé en la furgoneta que perdía aceite, en los 22 años de trabajo que estaban resumidos en 4 documentos dentro de un sobre que tenía en el bolsillo de una chaqueta colgada en el armario. No me arrepentía de ninguna decisión que hubiera tomado en las últimas semanas. Eso también me dijo algo sobre el estado en que me encontraba. Cuando uno duda de sus propias decisiones, la espera es una forma de tortura. Cuando no duda, la espera es simplemente tiempo que pasa. El momento en que casi se descompone todo, llegó el propio sábado por la tarde, y vino de donde menos lo esperaba. Sonia me llamó. Hacía meses que no hablábamos más allá de algún mensaje breve relacionado con asuntos de Héctor. Nuestra relación, después de la separación, había encontrado un equilibrio funcional y sin fricciones. El tipo de equilibrio que se construye cuando 2 personas entienden que el vínculo que las une ya no es entre ellas, sino a través de un hijo. Pero su voz ese sábado tenía una tensión que reconocí de inmediato, porque la había escuchado pocas veces, y siempre había señalado algo que importaba. Eugenio, necesito decirte algo y no sé si debería, pero llevo días sin dormir y no puedo quedarme callada. Esperé. Ella respiró. Héctor me contó algo hace unas semanas. Me lo contó como si fuera algo normal, algo que estaban gestionando los 2 juntos, él y Gemma. Yo no entendí bien los detalles, pero entendí que tenían algo planeado para el domingo, para el Día del Padre, algo relacionado con la empresa y con la casa. Le pregunté qué exactamente le había dicho. Hubo una pausa. Me dijo que por fin iban a poner las cosas en su sitio, que tú llevabas años sin verle como lo que era, que había llegado el momento de que todo quedara a nombre de quien realmente se lo merecía. No sé qué significa eso exactamente, Eugenio, pero me asustó la forma en que lo dijo. No parecía mi hijo, parecía otra persona. Me mantuve completamente sereno durante toda la conversación. Le dije que lo agradecía, que no se preocupara, que tenía la situación controlada y que el domingo no iba a pasar nada que no estuviera ya previsto. Ella quiso saber más. Yo le dije con toda la calma que fui capaz de sostener que era mejor que no supiera los detalles por ahora, que cuando todo terminara se lo explicaría entero, que confiara en mí. Cuando colgué, fui directamente al teléfono de Vicente. Le conté la llamada de Sonia. Él escuchó. ¿Eso cambia algo en la ejecución?, le pregunté. Vicente tardó unos segundos. No,
Lo que nos dice es que Héctor habló más de la cuenta con su madre, lo que confirma el nivel de confianza que tenía en que nada fallaría. Eso no cambia los documentos, no cambia los bloqueos. Solo confirma que mañana van a llegar convencidos de que tienen todo ganado. Hizo una pausa. Que sigan pensándolo hasta que abran el sobre. Colgué. Me fui a dormir a las 11:30. Dormí 7 horas sin interrupción. El domingo amaneció con ese cielo limpio y frío que tiene Zaragoza en los días sin viento, una claridad blanca que entra por las ventanas y hace que todo parezca más nítido de lo habitual. Me levanté, hice café, revisé los 4 documentos dentro del sobre por última vez. Verifiqué que cada uno estaba en el orden correcto y lo volví a cerrar. Lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta antes de ir a la cocina a terminar de preparar el guiso. A las 12:50 mandé un mensaje a Inés con la frase acordada: confirmo instrucción, ejecutar a partir de las 12 horas de hoy. Ella respondió 2 minutos después con una sola palabra: ejecutado. A las 12:54 mandé un mensaje a Vicente con otra frase acordada: verde en todos los frentes. Su respuesta fue igualmente breve: recibido. Aquí estoy si me necesitas. A la 1:08 escuché el ascensor detenerse en mi planta, luego el timbre. Fui a abrir la puerta con el delantal todavía puesto, como cualquier domingo, como si lo único que me hubiera tenido ocupado esa mañana fuera el punto exacto de cocción de una ternera. Héctor entró primero, Gema detrás. Ella llevaba el teléfono en la mano derecha con la pantalla hacia abajo, pero lo sostenía con ese cuidado particular de quien tiene intención de usarlo pronto y no quiere que se note demasiado pronto. Lo vi. No dije nada. Héctor me saludó. Su voz era cordial, casi afectuosa, del tipo de cordialidad que se construye sobre la certeza de que en unos minutos ya no va a necesitar mantenerla. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que el guiso ya estaba listo, que pasaran al comedor. Gema me saludó con 2 besos y una sonrisa breve. Sus ojos recorrieron el salón con discreción, evaluando, registrando. Era un gesto casi imperceptible, pero yo llevaba semanas entrenado para no perderme ninguno. Nos sentamos a la mesa. Serví el primer plato. Durante los primeros minutos hablamos de cosas sin peso. El tráfico de la mañana, una reforma que estaban haciendo en el edificio de Héctor, el calor que se esperaba para las próximas semanas. Era una conversación completamente ordinaria, entre personas que compartían una mesa y que, por razones distintas, estaban esperando el mismo momento. Gemma dejó el teléfono sobre la mesa, boca arriba, con la pantalla encendida. Un gesto casual, como quien simplemente no quiere perder una notificación. Yo me serví agua del jarro y no dirigí la vista hacia el aparato. Fue Héctor quien habló primero. Dejó el tenedor sobre el plato con un gesto deliberado. Se apoyó en el respaldo de la silla y me miró con una expresión que no había visto en él nunca. No era rabia, no era nerviosismo. Era algo más frío, más calculado, que llevaba tiempo preparando y que en ese momento consideraba perfectamente seguro liberar. Papá, hay algo que tienes que saber. Yo le sostuve la mirada. No dije nada. Esperé. Y en ese segundo de silencio, antes de que él siguiera hablando, metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y cerré los dedos alrededor del sobre. Hoy firmé todo a mi nombre. La casa, el negocio y las cuentas. Ya eres un viejo inútil sin nada. Las palabras salieron de su boca con una cadencia ensayada, demasiado pareja para ser espontánea, del tipo de frase que alguien ha repetido mentalmente muchas veces hasta encontrar el ritmo exacto que quería que tuviera. Héctor me miraba fijamente. Gema había levantado el teléfono de la mesa y lo sostenía con la pantalla hacia nosotros, a la altura del pecho, grabando. Su expresión era la de alguien que asiste a un espectáculo cuyo final ya conoce. Yo no dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no había nada que decir en ese momento que valiera más que el silencio. Me quedé completamente quieto durante 4 o 5 segundos que en aquella sala parecieron mucho más largos, con los ojos en Héctor y la mano derecha cerrándose despacio alrededor del sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego
Lo saqué. Lo puse sobre la mesa, entre los platos del guiso que nadie había terminado, con la misma calma con la que había puesto el mantel esa mañana. Héctor miró el sobre, miró mi cara. Volvió a mirar el sobre. En su expresión hubo un segundo de algo que no esperaba encontrar. Incertidumbre, breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Gemma desplazó el teléfono unos centímetros hacia la mesa para capturar también el sobre en el encuadre. «Ábrelo», dije. Fue lo único que dije. Héctor estiró la mano, cogió el sobre y lo abrió. Sacó los 4 documentos, los sostuvo juntos al principio, luego separó el primero y empezó a leerlo. Vi el momento exacto en que llegó al párrafo que importaba porque sus ojos se detuvieron y no avanzaron durante varios segundos. Era el acta de revocación de la procuración, inscrita en el registro desde la mañana de ese mismo domingo, firmada en Logroño días atrás, con efectos retroactivos a la fecha de firma. Cada poder que creía tener había dejado de existir legalmente antes de que él cruzara mi puerta. «Esto no puede ser», murmuró. No era una pregunta. Era el sonido de alguien procesando algo que su cabeza se niega a aceptar como real en primera instancia. Pasó al segundo documento. El bloqueo bancario, los accesos operativos cancelados desde las 12 horas de ese mismo día, el nombre de Inés Serrano como responsable ejecutora de la instrucción. Héctor levantó la vista. «¿Qué has hecho?» Su voz había cambiado. Ya no tenía la cadencia ensayada de antes. Era más áspera, más urgente. No respondí. Le señalé el tercer documento con un gesto de cabeza. Lo cogió. Era el acta de la Junta de Socio Único. Su nombre completo en el apartado de destituido. Cargo: responsable comercial con representación. Estado: revocado con efectos inmediatos. Delegaciones asociadas: canceladas en su totalidad. Leyó ese documento más despacio que los anteriores, línea por línea, como si esperara encontrar en algún punto una cláusula que deshiciera lo que las anteriores decían. No la encontró. Gemma seguía grabando, pero algo había cambiado en la forma en que sostenía el teléfono. Ya no era el gesto de alguien que documenta una victoria. Era un movimiento más contenido, más cauteloso, el de quien empieza a entender que el escenario que está grabando no es el que había previsto. «Esto es un error», dijo Héctor. Su tono había pasado de la urgencia a algo más defensivo, más blando. «Papá, podemos hablar de esto. No tiene por qué llegar a ningún registro. Podemos sentarnos con Vicente y revisar todo de nuevo. Si hay algo que no te ha parecido bien, podemos corregirlo». Era el intento de negociación. Lo reconocí porque era exactamente el movimiento que Vicente me había descrito cuando hablamos del posible arco de reacciones. Primero la negación, luego la rabia, luego el intento de reencuadrar lo ocurrido como algo corregible. «Lee el cuarto», dije. Cogió el último documento con una lentitud que no había tenido con los anteriores. Lo desplegó. Leyó el encabezado. Vi cómo el color de su cara cambiaba de una manera que ninguna voluntad puede controlar porque no responde a decisiones conscientes, sino a la biología pura de alguien que acaba de ver su nombre en una denuncia judicial. 16.340 euros. 18 meses de transferencias sistemáticas. Cuenta de destino rastreada, hasta una sociedad limitada constituida 23 meses antes. Análisis pericial de la cláusula insertada en la procuración. Expediente asignado en el juzgado de instrucción. Todo por escrito. Todo con respaldo documental. Todo firmado por un perito contable que había dedicado 3 semanas a construir un informe que no dejaba grieta por donde entrar. Héctor dejó los 4 documentos sobre la mesa. Sus manos no temblaban, pero había una rigidez en sus dedos que delataba el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Miró a Gemma. Ella había bajado el teléfono. Ya no grababa, o eso creía. «Gemma». Le dije su nombre con la misma calma con la que había dicho todo lo demás en esa mesa. Ella me miró. «La grabación que acabas de hacer incluye a Héctor diciendo que firmó todo a su nombre, que la casa, el negocio y las cuentas están bajo su titularidad. Eso
En el contexto de la denuncia que ya tiene número de expediente en el juzgado, no va a ayudarle. Va a ayudar al abogado de la acusación. Hice una pausa. Puede guardar el teléfono o puede seguir grabando. En cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo. Gemma guardó el teléfono en el bolso sin decir nada. Era la primera vez en toda la mañana que no tenía una respuesta preparada, y el silencio que dejó fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Héctor intentó hablar una vez más. «Papá, escúchame. Lo que hicimos no era para quitarte nada, era para proteger la empresa por si a ti te pasaba algo, para que no quedara en un limbo legal si...» Le interrumpí con suavidad, pero sin ninguna ambigüedad. «Héctor, hay un perito contable, un abogado mercantil, una directora de sucursal bancaria y un notario de Logroño que pueden explicar con documentos en la mano qué era y qué no era lo que hicisteis. No necesito que me lo expliques tú». Se hizo un silencio largo. El guiso en los platos había perdido el calor. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana del comedor y proyectaba una sombra alargada sobre la mesa. Héctor tenía los ojos fijos en los 4 documentos apilados frente a él. Gemma miraba un punto impreciso de la pared. Entonces hablé de las consecuencias, no con rabia, con la misma precisión con la que había construido todo lo demás. El tarjeta corporativa había sido cancelada a las 12 horas de ese día, en el mismo momento en que Inés ejecutó el bloqueo. El salario quedaría suspendido a partir del lunes de la semana siguiente, una vez tramitada la baja en la seguridad social que Vicente gestionaría el día hábil inmediato. El piso de la empresa, que Héctor había ocupado desde que empezó a trabajar conmigo como parte de sus condiciones laborales, debía quedar libre en un plazo de 72 horas. El miércoles a las 18 horas en punto, tendría que presentarse en el almacén del polígono para entregar las llaves del piso, el portátil corporativo, el teléfono de empresa y cualquier otro material que estuviera bajo su responsabilidad. El miércoles a las 18 horas, repetí. Esa es la última gestión que haremos juntos. Héctor me miró durante un momento que no tenía palabras dentro. Luego bajó la vista. No era la mirada de alguien derrotado en el sentido teatral de la palabra. No era derrumbe ni llanto. Era algo más parecido al reconocimiento de alguien que sabe que el tablero está girado de una manera que ya no tiene vuelta, y que en algún lugar muy al fondo de sí mismo no puede evitar saber por qué. Gemma se levantó primero, cogió su bolso de la silla, se puso de pie con una compostura que le reconozco porque le costó mantenerla, y dijo con voz muy baja: «Nos vamos». No era una pregunta. Era la única salida que le quedaba, y la tomó con la única dignidad que le cabía en ese momento. Héctor se levantó también. Recogió los 4 documentos de la mesa, los metió en el sobre y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. No sé por qué lo hizo. Quizás porque era lo único que le quedaba de esa mesa. Quizás porque necesitaba llevarse algo entre las manos, aunque fuera el papel de su propia derrota. Caminaron hacia la puerta. Yo lo seguí. Abrí. Héctor pasó al rellano sin mirarme. Justo antes de que Gemma cruzara el umbral, me di cuenta de que el teléfono que había guardado en el bolso seguía grabando. La luz de grabación activa parpadeaba en la parte superior de la pantalla, visible a través de la tela del bolso en un encuadre lateral. No lo señalé. No dije nada. Dejé que se fueran con esa grabación intacta, porque Vicente ya me había explicado que todo lo que habían dicho en esa mesa, empezando por las palabras con las que Héctor abrió la conversación, era exactamente lo que necesitaba el expediente judicial para avanzar sin obstáculos. Cerré la puerta. Me quedé en el pasillo de mi propia casa durante un momento que no sé cuánto duró. No fue un momento de triunfo, al menos no en el sentido que la palabra suele tener. Era algo más tranquilo y más pesado al mismo tiempo. Era el silencio de quien acaba de cerrar algo que no podrá abrirse de nuevo, y que sabe que dentro de ese algo cerrado quedaron también cosas que valían la pena y que ya no existen. El miércoles a las 18 horas fui al almacén. Llegué 10 minutos antes. Héctor apareció puntual, con una bolsa donde traía el portátil y el teléfono corporativo y con las llaves del piso en la mano. Tenía la cara de alguien que ha pasado 3 días sin dormir bien.
No por culpa, sino por consecuencia, que es diferente. Puse una caja sobre la mesa de la zona de carga. Me dejó las llaves, el portátil y el teléfono. Firmó el recibo de entrega que yo había preparado. Todo ocurrió en menos de 10 minutos. Antes de irse, se detuvo un momento junto a la puerta del almacén. No me miró. Miró el interior del almacén, las estanterías, la furgoneta aparcada al fondo, el letrero de Distribuciones Valverde pintado sobre la pared del fondo con la misma tipografía que llevaba ahí desde que yo abrí el local. Estuvo mirando unos segundos. Luego salió sin decir nada. Yo me quedé dentro. Pensé en el miércoles de octubre en que él tenía 12 años y llegó solo a esa misma puerta con la mochila del colegio en la espalda y los carrillos rojos de frío, mirando ese mismo letrero con esa mezcla de curiosidad y respeto que tienen los niños cuando entran al mundo de los adultos por primera vez. Ese niño y el hombre que acababa de salir por esa puerta eran la misma persona con dos historias distintas, superpuestas, y yo era parte de las dos, por acción y por omisión, sin que ninguna de las dos versiones de esa historia me absolviera ni me hundiera del todo. Apagué las luces, cerré con llave y salí al polígono. La tarde era fría, había niebla baja, la misma niebla quieta de los inviernos aragoneses que hace que las cosas parezcan a más distancia de lo que están. Caminé hasta el coche. Antes de entrar me detuve un momento y miré la fachada del almacén desde fuera, el letrero, la persiana bajada a medias, la valla de la parcela con la pintura desconchada en una esquina que llevaba meses esperando que alguien la reparara. 22 años, levantados desde una furgoneta con pérdida de aceite y un teléfono fijo en el salón de casa. Nadie me los había dado. Nadie podía quitármelos con un sobre en un registro mercantil, ni con una cláusula enterrada en 3 páginas de lenguaje jurídico, porque lo que hace que algo sea tuyo de verdad no está en ningún papel, está en las horas invertidas, en las decisiones tomadas bajo presión, en los lunes de enero en que todo te empuja a rendirte y decides no hacerlo. Eso nadie lo puede firmar a su nombre. Entré al coche, arranqué y salí del polígono por el vial principal. La niebla se abría despacio delante del capó, igual que siempre, igual que todos los días de todos esos años, recordándome que hay cosas que se aclaran solas si uno tiene la paciencia de seguir conduciendo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.